Presento a ustedes a nuestro siguiente ponente, al doctor Agustín Gordillo, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, presidente del Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos y magistrado de los Tribunales Administrativos de la Organización Internacional del Trabajo y del Fondo Monetario Internacional. Con ustedes, el doctor Gordillo. Señor presidente, queridos amigos de la mesa, queridos amigos del estrado, de la audiencia, quiero sumarme calurosamente a los agradecimientos y las expresiones de afecto que se han venido expresando a lo largo de todo este congreso a todo el pueblo de México y más en particular a nuestro distinguido anfitrión, el doctor Jorge Fernández Ruiz, que tanto nos ha halagado siempre de todas las maneras imaginables e inimaginables. Mi exposición va a tratar, en la medida que el tiempo lo permita, 5 o 6 puntos. El primero sería así: el control judicial define el derecho administrativo. El segundo, ese control judicial debe ser oportuno, justicia demorada, justicia denegada. El tercero es que ese control oportuno se hace a través de medidas cautelares, urgentes, innovativas, autónomas, etcétera, y del amparo u otros procedimientos urgentes. Cuarto, voy a dar un poquito más de atención a uno de los casos más originales, el caso de la audiencia preliminar de conciliación, llamada de oficio por el juez, del cual hay algunas experiencias. El quinto es el problema de los tiempos de la toma de decisión en la administración, en el profesional que toma el caso y en el juez. Casi un problema psicológico, pero creo que es clave. El sexto, voy a dar más ejemplos, en el quinto también, y si me queda tiempo, voy a hablar con la venia de nuestros hermanos uruguayos, que ya se la pedí previamente, del tema de las papeleras y de la interrupción del tráfico internacional de mercaderías. En el primer punto, yo como discípulo de Bielsa aprendí muy bien que su definición de derecho administrativo, que incluía el control jurisdiccional de la administración pública en la vieja terminología de origen francés, que todavía en muchos países rige, que esto era absolutamente definitorio. Si no hay control, no hay derecho administrativo que merezca el nombre de tal. En la Argentina, en nuestro sistema y en mi definición, yo puse control judicial. Por lo tanto, para mí el derecho administrativo es la rama, bla, 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 que estudia el ejercicio de la función administrativa y el control judicial de la misma. O sea, para mí el eje está allí, en el control judicial. Lo pienso desde hace 45 años. Entre el binomio de control jurisdiccional por tribunales administrativos o el control judicial por tribunales que están o no dentro de la administración o están o no dentro del Poder Judicial, es interesante el acuerdo semántico que se ha logrado en el artículo 47 del proyecto de Constitución Europea. Proyecto que a lo mejor jamás será Constitución, pero los acuerdos perduran. Han hecho una versión uniforme en todas las demás lenguas, menos en francés. La versión en francés tiene nuances que la distinguen de las otras. Pero tienen en común las dos definiciones. Estamos hablando de la garantía de acceso a un tribunal como parte esencial de los derechos humanos. La terminología, en definitiva, coincide en que en ambos casos debe haber acceso a un tribunal independiente e imparcial. Llámeselo como se lo llame, esté donde esté. Digamos, a mí no me importa como extranjero o como francés, da lo mismo. Que el Consejo de Estado de Francia figure presidido por un funcionario de administración pública si yo sé que lleva tiempo largo de verdadera independencia. Así que el problema no es cómo se lo llaman y dónde lo está, sino cómo se ejerce la función. Básicamente, si es o no imparcial e independiente. Cuento una ligera anécdota al pasar. En 1960 le pregunto a Jean Rivero, su visita a Buenos Aires, por qué no le dedicaba en su manual de Derecho Administrativo, además una joya de concisión, el tema del procedimiento ante la administración pública. Su respuesta fue de una sencillez maravillosa y un candor excepcional. Dice, porque en Francia tenemos el Consejo de Estado.
Ahora bien, ese control judicial en estos tiempos, quizás siempre, pero en estos tiempos más que nunca, debe ser oportuno. El mundo avanza muy velozmente, la administración no tan velozmente, pero hace cosas que se van concretando en los hechos se perpetúan, y si el control judicial no llega al germen del problema para ahí terminar la eventual ilegitimidad, simplemente no sirve. Voy a volver sobre esto, porque esto lo tengo que demostrar con ejemplos. Diría que por de pronto la doctrina, todos los que han escrito sobre esto, más o menos coinciden en líneas generales y con algunas salvedades de que esto, en fin, sería bueno que fuera así, sería deseable que fuera así, pero claro, siempre aparecen luego los comentarios ya más en voz baja sobre las dificultades que esto presenta, que no es tan fácil hacer justicia cautelar, oportuna, inmediata, urgente, innovativa, autónoma, etc. Y con eso entré al tercer punto, que es la diversidad de medidas. Muy al comienzo de la historia de esta materia se destacaba mucho más la suspensión del acto administrativo como medida de no innovar, la medida de no innovar puramente. Aparecen luego otras cautelares urgentes, aparecen las cautelares innovativas, en las cuales el juez modifica la situación de hecho. No es ni suspender el acto ni orden de no innovar, no, haga esto que le digo. Luego aparecen las cautelares autónomas, en las cuales el juez ni siquiera pide que haya un juicio. Dice, mire, venga con la cautelar, se la resuelvo, ya está, listo. Todas con esa nota de la provisionalidad, o sea, luego seguirá el juicio y al final del juicio se verá si hizo bien o mal el juez, si habrá que adecuarlo, modificarlo, etcétera o no. Hay en la Argentina casos de medidas tomadas por un juez de primera instancia con minutos para la toma de decisión. Me tocó presenciar una. Yo era el abogado litigante. Yo siempre me doy 5 minutos para pedir una cautelar, es el tiempo que me auto-otorgo para que me reciban, porque saben entonces que no soy largo. Al tercer minuto de mi exposición, el magistrado mira su reloj, con lo cual yo callo la boca, se interrumpo mi exposición. Se queda pensando. Y dice, no, dice. Antes del mediodía no lo voy a poder tener. A las 3 de la tarde sacó la decisión. La Cámara revocó parcialmente, llegó a la Corte confirmó totalmente. Es decir, había acertado totalmente en la decisión. Pero ese juez, que a mi juicio como litigante era un magnífico juez y siempre acertaba, se tuvo que ir del Poder Judicial. Porque no les caía bien a los demás colegas que alguien hiciera justicia en forma tan eficiente y tan rápida. Entonces le decían, bueno, que no fundaba bien las sentencias, le decían que era una carta documento, una cautelar de él. Y él decía, ¿qué quiere? No tengo tiempo. Si me escribo un tratado, no hago las cautelares. Entonces tengo que optar entre hacer las cautelares breves o hagan ustedes si quieren los tratados después cuando me revisan los actos. Pero más original todavía es el caso de la audiencia preliminar. O sea, viene la demanda y con o sin contestación, según quiera, porque esto es una discreción del juez, llama una audiencia de conciliación, una audiencia preliminar. Todo código faculta que el juez llame una audiencia de conciliación. La experiencia argentina, para ubicarla concretamente, en la provincia de Buenos Aires, que son 120 municipios más la provincia, ya hay como 50 juzgados, hay uno solo que hace esto que estoy contando de la forma que les voy a contar. Y este juez que lo hace, que es el juez Arias, es un juez al cual algunos admiramos extraordinariamente y sus colegas lo miran con cierto resentimiento y le dicen que es un juez mediático. ¿Por qué? Porque hace justicia inmediatamente. Lo voy a contar cómo lo hace. En La Nación había hace muchas décadas un juez de primera instancia federal, Grau, que hacía más o menos lo mismo, lo llamábamos el loco Grau. Ahora bien, Grau, por ejemplo, ya no tenía tanto acierto ni tanta prudencia. Una vez suspendió
una exportación de 400.000 toneladas de trigo con el barco cargado en el puerto como medida cautelar en un amparo. Y a la semana resuelve el amparo rechazándolo. No, esto no es serio. No es serio, porque sí que cuando dictó la cautelar no estaba pensando de verdad con la coherencia con la cual resolvió el amparo rechazándolo. Y él se divertía haciendo esto, y por cierto no es más juez. En el orden federal esto lo hacía cuando era juez de primera instancia el juez Guglielmino. También mal mirado por sus colegas, porque realmente el esfuerzo que él ponía para poder hacer justicia inmediata, oportuna, hacía quedar mal a sus compañeros, y él solía decir que esto era una diferencia de trabajo simplemente, con lo cual implícitamente los trataba de vagos y haraganes a los demás. Tampoco es más juez, pero él ascendió, ahora es procurador del Tesoro de la Nación. O sea, estoy diciendo que esto, si bien no es una novedad, no es la ortodoxia, es la heterodoxia. Y hacerlo es una cosa que plantea sus riesgos para el juez que decide cumplir con este desideratum de la justicia oportuna. Y yo creo que todo esto proviene de un problema que es, en definitiva, psicológico. Y hablo en base a una experiencia de toda la vida. Yo creo que los tiempos de la toma de decisión, los tiempos que a una persona le lleva desde que ve un problema más su documentación hasta que está en condiciones de decir blanco o negro y escribirlo, hay que compararlos. En la administración, el funcionario que firma, digamos, el letrado que toma el caso y el juez que escribe y firma la decisión. En el funcionario administrativo, yo fui decano 2 veces, soy profesor de toda la vida, como profesor debo tomar decisiones, en una universidad estatal, soy funcionario público, debo tomar decisiones constantes con los alumnos de todo tipo. Claro, como decano me llegaba el expediente, por supuesto muchísimo trabajo, muchas veces me llegaba listo para la firma, a todos los funcionarios les llega siempre listo para la firma. Entonces, una posibilidad que la he visto infinidad de veces es que hay una parva de expedientes, alguien lo ayuda a uno y uno empieza a firmar arriba y va bajando, y cuando miro para allá es que he visto gente hablando conmigo mientras está firmando sin mirar lo que alguien le está poniendo y sacando de su firma. Esto lo he visto a todos los niveles de la administración, incluyendo gobernadores e incluyendo presidentes de la República. Firmar sin leer. Y hay un caso más en Argentina de un presidente respetable, por cierto, que tenía una persona de su extrema confianza a quien le hacía la firma. O sea, todas las cosas que eran de trámite normal, firmaba él y ponía el presidente. Y el presidente ni se enteraba, y este hombre, como era de su extrema confianza y brillante, la verdad que realmente las cosas que eran de trámite, hasta estoy hablando hace algunos años, salían todas y no se detenían inútilmente a la espera de que el presidente lea el expediente. Esto va avanzando el reconocimiento. En Estados Unidos los ascensos de las Fuerzas Armadas deben ser como en todos lados por decisión presidencial. En Estados Unidos ya hace mucho tiempo que es una firma facsimilar, pero digital, pero atención, no en el sentido que nos explican todas las conferencias, es decir, de que hay alguien que pone su inteligencia para que se use el código y que represente verdaderamente que el funcionario de verdad mandó ese código allí. No, es un proceso automático. El presidente de Estados Unidos ni se entera quiénes van ascendiendo las Fuerzas Armadas. Confía en que el procedimiento funcione bien y luego se hace ahí un papel donde aparece una firma electrónica, que no la puso el presidente ni sabe siquiera que está allí. Yo me preguntaba cuando veía los hermosos certificados que nos han dado, el trabajo que da. Yo estaba viendo, sí, son firmas, la verdad, auténticas. Perdón, son firmas originales. Son auténticas, no sé, la de Jorge la conozco, es auténtica y original. La de Diego no estoy tan seguro, pero parece original. ¿Y será auténtica o no? Pero ahí atrás, adelante, hay un pequeño signo que puede significar cualquier cosa. A lo mejor es por autorización esto lo hemos visto infinidad de veces. Y yo he visto en muchos lugares, en mi país, que me traen, yo soy el conferenciante, por ejemplo, y me traen a firmar los certificados, hay 6 firmas ya, todas facsimilares, y la única auténtica va a ser la mía. Y digo, ¿y por qué yo tengo que firmar? Hagan la mía facsimilar también, caramba.
en mi país, en mi relación con la administración pública, como profesor, se admite ya hace tiempo la firma facsimilar por computadora, suponiendo que yo podré realmente manejar eso, y qué código, ni alfanumérico, ni nada. Va un papel con una firma que obviamente es un facsímil, y la facultad la tramita, suponiendo que si va con un facsímil será porque yo me ocupo de que no vayan con un facsímil las que no deban ir. Podrá haber problemas, pero mientras tanto el 100% hasta ahora de los casos es sin problema. Alguna vez haya uno y bueno, lo veremos. O sea, el funcionario administrativo en definitiva decide en un segundo. No nos equivoquemos. Firma o no firma. Y yo cuando era decano, claro, administrativista de decano es el chiche perfecto. Entonces yo no me gustaba la cosa, agarraba papel carbónico en aquel entonces, lo ponía en la máquina, el rodillo, y ponía Buenos Aires, La Plata, tal, el decano, el artículo 1, 2, 3, era una fiesta para mí. Pero esto porque tengo el vicio nada más. Si no, uno le dice, mire, corrija esto y tráigamelo de vuelta y se lo firmo. O sea, hay segundos apenas para esa decisión. Por eso a mí me causa tanta gracia cuando después todos los libros empiezan a hablar de las garantías objetivas y subjetivas. No me cuente el cuento, por Dios, son segundos la toma de decisión. Ahora bien, ahora yo soy abogado, me cae un señor todo lloroso que tiene ahí un acto que le desconoce sus derechos, se los lesiona, y yo tengo... no segundos, no minutos, lo puedo entrevistar con cierta comodidad, una hora y media, tampoco puedo estar 10 horas con el hombre, pero en esa hora y media, a lo sumo le puedo pedir, tráigame más papeles mañana, o voy a, si es una empresa, voy a ver los papeles de la empresa mañana, lo puedo estirar un día, 2, pero sea en la entrevista, sea en un día o 2, tengo que decirle, mire, ¿tomo su asunto o no lo tomo? Y él me dirá, ¿se lo pago o no se lo pago? Que es la segunda parte. Suponiendo que él cumpla la segunda parte y acepte, en todo caso, mi decisión de tomarla es veloz, necesariamente. No puedo decirle, mire, dentro de un par de años le contesto. No, por Dios, dígame ya o voy a otro. Entonces yo ya decido si tomo o no el asunto y después me las arreglo para ver cómo hago con ese asunto, y si veo que finalmente me equivoqué, pues buscaré la forma de salirme del asunto lo más elegantemente que pueda. Pero uno desarrolla como profesional el entrenamiento de tratar de tener la suficiente intuición y la suficiente perspicacia como para ver a través de los papeles y tomar la decisión que uno después pueda en paz defender a conciencia hasta la decisión final. En definitiva, poco tiempo también. Minutos, a lo sumo una hora, excepcionalmente hasta el día siguiente, hasta que lleguen los papeles. Pero yo diría que en mi caso la tomo francamente en pocos minutos, como cuando era funcionario público también. No digo que la tome bien, digo en cuánto tiempo la tomo. Luego viene el tema de la decisión judicial. Ahí quiero contar lo que conozco, que son los tribunales internacionales en los cuales formo parte y algún otro que también formé parte. Mi experiencia no es intensa, porque estos tribunales se reúnen 1 o 2 veces al año, pero cuando el tribunal se reúne, está el expediente listo, terminado, falta la sentencia del juez. No digo que esto sea justicia rápida, porque el tiempo previo varía. En cada organismo internacional el tiempo previo, antes de que llegue al tribunal para sentencia, difiere. Normalmente no es demasiado extenso, pero difiere. En todo caso, yo voy a una ciudad, tomo un avión, voy a la ciudad tal, me muestran allí los expedientes, a veces lo tengo antes, a veces no, voy a contarlo con más detalle, a veces tengo algunos, otros no, pero en todo caso, luego de que me repuse durante 2 días del viaje, y estoy finalmente al tercer día en condiciones de empezar a trabajar en el tribunal, y el tribunal, siempre colegiado, se reúne, y bueno, empieza a hablar alguien, luego habla otro, y a lo sumo puedo lograr, si soy un gran artista, quedar para el último. Pero cuando soy el último y hablaron ya todos, no puedo decir, bueno, caramba, lo tengo que pensar este asunto, ¿no? Yo diría que nos tomemos un receso de unos días para pensar, que yo lo pueda pensar. No, caramba, tengo que decir algo. Tengo que decir, voto a favor, en contra,
más o menos, hago una disidencia, me abstengo, pero debo decidir. Y esta decisión, con una salvedad que voy a hacer, es lo mismo psicológicamente que la decisión del funcionario, firmo o no firmo, pongo en el rodillo algo o no, tomo o no tomo el caso. Es lo mismo. La única diferencia fundamental, en verdad, es que tiene un peso tremendo, porque uno sabe ya que esta es la decisión definitiva, imparcial, independiente, y que lo más probable es que resuelva las cosas ya para siempre, para bien o para mal, sobre todo si no hay instancia ulterior. Los jueces de primera instancia en mi país dicen, bueno, mire, yo no me hago problema, está la Cámara, cualquier cosa que la Cámara decida. Pero en algún momento, como diría Truman, the buck stops here, el pasamano termina acá, y acá me toca a mí decidir. Y esto es pesado, pero no es que lleve más tiempo, es más pesado. Yo voy 2 veces por año a Ginebra, al tribunal de la OIT, que tiene una diferencia con los demás tribunales en muchos sentidos. Primero, en cada sesión, que dura 3 semanas, de esas 3 semanas habemos 3 jueces en 2 semanas y 3 jueces en 2 semanas, y el presidente está las 3 semanas, o sea que en definitiva realmente son 2 semanas por persona. Cada sesión se resuelve en 50 causas. Los jueces de ese tribunal, con la única excepción, en todos los tribunales hay 2 formas de llegar, una es a través de una carrera judicial en el propio país, generalmente se prefiere, pero no siempre se logra, que venga de los superiores tribunales de cada país, o vía académica. Yo siempre llego por la vía académica, pero en este tribunal soy el único que llega por esa vía académica. Todos los demás son jueces jubilados de Cortes Supremas. Y cuando digo jueces jubilados, por ejemplo, está el expresidente de la Corte Constitucional de Suiza, que se jubiló como tal, que es más joven que yo y que tiene 5 vidas más de experiencia que la que yo tengo en resolver, porque estuvo toda la vida siendo juez y resolviendo. O sea que de eso sabe 150 veces más que yo. Ahora, ¿qué es la diferencia que yo veo? Estamos todos juntos, tenemos todos el expediente, alguien hace una ponencia, con tiempo se le manda a uno de los jueces una cantidad de expedientes. A mí, por mi menor capacidad, y la reconozco con dolor, por supuesto, pero la reconozco, me dan menos expedientes, porque me saben más flojo, me dan 5. Entonces yo mando 5 proyectos. Y luego, allá en la sede del tribunal, esto es un recaudo propio del tribunal, nadie sabe qué sala va a integrar ni qué casos va a tener, solamente sabe qué casos llevó. Y luego ahí estamos en una oficina, no hay nada que hacer salvo estar en la oficina, y nos traen los expedientes del día siguiente. 2, 3, 4, según la carga que crean que cada uno puede soportar. Y entonces yo tengo un día y medio en verdad, más la noche, un día para leer el expediente tranquilamente, entero. Lo puedo leer con todo cuidado, si no tengo nada que hacer, ni un llamado telefónico, nada, no hay nada que a uno lo distraiga. Entonces no tengo más remedio que estar con el expediente ahí, y la verdad, después de 8 horas de estar con el expediente, ya lo tengo bastante visto. Me queda la noche para dormir, a ver si se me ocurre alguna cosa distinta, y a la mañana siguiente ya estoy dando los toques finales a lo que va a ser mi intervención sobre el proyecto de otro. Porque además empecé con un proyecto, y un proyecto hecho, por ejemplo, por el expresidente jubilado de la Corte Constitucional Suiza, se imaginarán que está bastante bien hecho, ¿no? Por lo tanto, yo llego a la sesión que me toca hablar, yo diría en condiciones razonablemente buenas, ciertamente mejores que las que tengo cuando decido como funcionario público y que las que tengo cuando decido como abogado, si tomo el asunto o no. Estoy hablando de la toma de decisión. El ponente expone su proyecto de sentencia, la parte de los considerandos la hace siempre la Secretaría y simplemente los jueces la ven. Simplemente tienen que decidir si aprueban o corrigen la exposición de motivos, pero lo único que se discute es la sentencia propia.
Y cuando me llega el turno tengo que decir algo. Más encima, como se paga a destajo, cobra distinto el que hace el proyecto del que opina. Pero ¿qué pasa? Yo voy a cobrar por opinar. Y si alguna vez digo, no tengo nada que agregar, estoy totalmente de acuerdo, yo me doy cuenta que hay una mirada como diciendo, ¿habrá leído usted el expediente? Con lo cual, como me van a pagar por haber dicho estoy de acuerdo o no, me doy cuenta de que debo decir algo, debo demostrar que leí el expediente, debo demostrar que soy una persona medianamente inteligente y debo poder decir algo, sea para decir por qué coincido desde otro punto de vista con lo que está, sea porque quiero sugerir alguna modificación. Y la verdad, en un trabajo muy pulido, varios meses antes, por alguien que sabe mucho y tiene una experiencia toda la vida, amigo, corregirle algo, hay que pensarla bastante, ¿no? Porque entonces uno dice, yo hubiera puesto acá, no, pero ¿sabe qué? Caramba, bueno, yo iría, pero no, ¿sabe qué? Y a veces sí, a veces alguna cosa se le pasó a otro y uno puede decir, bueno, pude justificar mi error en el sentido que por lo menos agregaron 3 o 4 palabritas o sacaron 3 o 4 palabritas que yo objeté. A la inversa, mis proyectos son proyectos mártires, me sacan de a capítulos enteros, porque no me saco de encima la abogacía. Yo como abogado tengo que argumentar de todos los ángulos posibles. Entonces lo veo de acá, de allá, para con alguno convencer al juez de que tengo razón. Ahora, como juez, me pongo a hacer lo mismo y me dicen, escúcheme, déjese de machacar el clavo, ya lo dejó aclarado. ¿Qué va a seguir otra vez y otra vez? Claro, eso es vicio de abogado. Meta, tachar, páginas y páginas y páginas. No, escúcheme, usted tiene que darle al justiciable su argumento central. Punto. Y después otros vicios. Yo no tengo el vicio de citar jurisprudencia, pero ahí los primeros tiempos quería justificar que yo también estudiaba la jurisprudencia tribunal, entonces citaba la jurisprudencia tribunal y me dijeron, escúcheme, está en internet, la gente la puede leer, usted lo que tiene que hacer es conocerla, no citarla, a menos que haya algún problema que requiera alguna explicación de por qué entre este fallo y aquel hay tales matices que llevan a que esta solución sea la correcta en vista de tales precedentes. Solamente cuando hay algún problema uno entra al jurisprudencia. Si no hay problema, si lo que uno dice está conforme a la jurisprudencia, uno lo dice y punto, no invoca la jurisprudencia porque está en internet y va para gente inteligente. Ahora, ¿esto qué significa? Que yo vuelvo de Ginebra destrozado, estresado, con los glóbulos blancos aumentados. ¿Por qué? Porque realmente es pesado, pero es posible. O sea, los 50 casos se resuelven en las 2 semanas. Y el tribunal, gracias a los otros jueces que han tenido siempre el tino, se han equivocado conmigo nada más, ¿no? Pero bueno, han tenido siempre el tino de elegir buenos jueces. Es un tribunal muy prestigiado, lleva más de 50 años de existencia, tiene una regla no escrita de que nunca hay disidencias y hay en este momento 48 organismos internacionales que se han sometido voluntariamente. No es la OIT, es la OIT y 47 más. O sea, la gente tiene la percepción de que ahí se hace justicia. Ahora, el caso se resuelve en el día. A lo sumo, en los casos que yo llevo al día siguiente porque lo tengo que rehacer. A veces lo tengo que rehacer 2 veces, ¿no? Pero en todo caso son 2 días. Y por supuesto no estoy haciendo eso solo, estoy haciendo otras cosas más. O sea, es posible entonces tomar una decisión, lo que pasa es que es pesado para el espíritu, porque uno sabe que es la decisión final. Entonces, si uno tiene la posibilidad y los argumentos y las excusas, decir, bueno, en esta etapa preliminar del proceso, no habiendo todavía nada y todavía no habiendo certeza y con análisis superficial, bueno, entonces doy o no. Y si no, digo, mire, esto es una cuestión que requiere mayor debate y prueba a la sentencia final. Mayor debate y prueba, por Dios, en el mundo, la verdad no nos es asequible a los seres humanos. O sea, como dijo Leibniz, los datos de la realidad son infinitos. Nuestra capacidad de percepción es finita. Vemos partes de la realidad, no la vemos entera. Así 500 años, un ser humano viviendo y estudiando un asunto, nunca va a llegar a la absoluta verdad. Llegará siempre a una verdad provisoria, más bien a una decisión. Entonces,
el sistema judicial, al enfatizar tanto los procesos ordinarios y desenfatizar con tanto cuidado las medidas cautelares, urgentes, innovativas, etcétera, en definitiva permite ese viejo problema que tenemos todos, que se llama en inglés procrastination, que es postergar una decisión, que encima es difícil. Ahora el tema es que si hay alguien con un problema de salud muriéndose o alguien que está por ser medio irreparable, y ahí hay que decidir, porque si no uno se lleva la muerte de esa persona a su conciencia esa noche. El asunto es si es solamente cuando una vida está en peligro o en verdad siempre es necesario que haya justicia inmediata. Inmediata como toma de decisión, mejor que la judicial y mejor que la profesional. Y quiero pasar al tema, que me quedan 3 minutos o 4, al tema de que en los periódicos argentinos se llama de las papeleras uruguayas, pero que en verdad, como mis amigos uruguayos bien claro dicen, hay un problema más importante y previo, y es el tema de la interrupción del tráfico internacional, porque, digamos, voluntariosos ciudadanos de la Argentina, inspirados de fervor patriótico, decidieron impedir que los camiones que habían venido desde Chile, todo cruzando el país, para llevar los insumos con los cuales se estaban construyendo las papeleras en Uruguay, les impidieron el paso fronterizo, contrariando, por supuesto, uno de los principios básicos del Mercosur y del mundo, que es el libre tráfico de mercaderías. El gobierno argentino, un típico caso de omisión, no pudo hacer nada hasta que solo se desarmó el proceso ese y finalmente se abrió el paso otra vez, no sin que antes los camiones hubieran debido regresar a Chile, imagínense. Yo estaba escribiendo un artículo en esa época y traté el tema de paso, pero finalmente me dije no es prudente en la Argentina hablar de esto, y no lo publiqué. Pero yo decía, yo uruguayo, por supuesto que sigo haciendo la planta, y yo uruguayo o chileno ya la estoy cargando en un barco y dando la vuelta por el sur y llevándola para seguir con la fábrica, y más bien que yo uruguayo no la paro. Ahora, veamos, yo uruguayo, tengo los camiones de otro lado de la frontera, hay unos argentinos ahí llenos de banderas, a veces con bikini, con suerte, pero de todas maneras no dejan pasar los camiones y me tienen demorada o parada la construcción de la fábrica. Intento, no lo conozco sino de los diarios, ¿no? Intento la vía del Mercosur, Argentina me lo bloquea, o sea, el acceso a la primera instancia, que me lo puedo resolver, no lo tengo, que iba a ir a La Haya, digamos, no hubo justicia, no hubo posibilidad de justicia, el daño se materializó, el hecho concluyó y ahora quedará por discutir los daños y perjuicios, que será un tema mezclado con la política internacional a muy largo plazo, porque desde luego es bastante complejo. Y queda el otro tema, las papeleras. Son ultra contaminantes, es lo peor que han podido traer de Finlandia, América del Sur, para tirarnos todos los desechos que no quieren tener allá. Y nosotros los argentinos que cuidamos nuestro medio ambiente lo tenemos, pero una cosa que uno bebe el agua de cualquier lado, al lado de la papelera se toma el agua también acá, en la Argentina, y ningún problema, no hay ningún mutante que haya nacido por eso. Y bueno, ¿eso qué se va a resolver al cabo de 5 años, dicen algunos? Yo no sé cuánto tarda en la Corte de La Haya, pero sí sé que, digamos, al comienzo del proceso, la Argentina creo que ha pedido o pedirá, no sé, una medida cautelar, y ahí le dirán, ¿se suspende o no se suspende la construcción? Yo creo que es casi una estupidez la pregunta. Obviamente no se suspende, eso es lo que va a resolver el tribunal por acción o por omisión, sea que diga cualquier cosa a las que se dicen para no dar una cautelar, sea que expresamente la deniegue, y después quedará la discusión para el final de si, bueno, cuando entran las plantas en funcionamiento, queda o no por hacer algún piletón más. Ustedes saben que todos los sistemas de control de fluentes es siempre el mismo, se hacen piletones, se deja que decante, se pasa otro piletón para cada vez más fino y se van juntando los bajos de los piletones más, digamos, contaminados, y después el problema es cómo disponer del barro contaminado, pero el agua en sí se la depura. Es el mismo sistema que para el tratamiento del agua que bebemos, así que no hay ninguna novedad, a lo sumo hay que prever piletones adicionales y nada más, y ahí terminó la historia. Pero fíjense que este tema fracasó en cuanto a poder
habilitar el tráfico internacional normalmente, no hubo instancia judicial a la cual se pudiera acceder en tiempo oportuno y el daño se materializó definitivamente. Y en el segundo tema, complejo, por cierto, todo lo que uno quiera, con discusión, prueba, argumentos, contraargumentos, pero hay que resolver ahora. Y si supongamos, ya que estamos, que la Corte dijera, no, esto es gravísimo, no, ¿cómo vamos a llevar contaminación a América del Sur? Y Uruguay, con lo que lo queremos, no, y la Argentina, que es un ejemplo, allí, por Dios. Así que suspendamos esto, ustedes con ese proyecto malvado no siguen adelante. Bueno, esa decisión también va a ser definitiva, porque después seguir 5 años más, o muchos más, discutiendo lo fino de esto, y ya es tarde, ya la papelera como fracaso ha sufrido como proyecto ha sufrido un fracaso irremediable en los hechos. Y después que no me hablen de daños y perjuicios. En la Argentina, acá dijeron 5 años, yo los envío. En la Argentina un juicio no lleva menos de 20 años, sinceramente, y esto sin cobrar. Para cobrar son 5 años más. Yo estoy ahora tratando de cobrar juicios que inicié hace 20 años. Los gané hace varios años, estoy todavía tratando de cobrarlos. Entonces, a mí no me digan que esto es justicia. Yo, con la edad que tengo, ya no puedo iniciar juicio. No, escúcheme, para mí no tengo hijos abogados, un antropólogo, otro veterinario, otra guía de turismo de aventura. ¿Qué voy a andar así tomando juicio yo a los 70 años? Tengo que decir, no, señor, yo juicio no tomo. Yo ahora, si quiere, lo patrocino, doy una opinión, hago esto, porque sé que en el tiempo, no tengo tiempo para hacer, no tengo vida para hacer juicios. Entonces, esto es lo que los jueces deben entender, y lo que debemos entender nosotros de los jueces es que una carga anímica, una carga en el alma muy pesada tener que decidir. Pero bueno, el que es juez, yo creo que finalmente lo supera. El asunto es que debiera ser juez toda la vida y no como yo de vez en cuando. Muchas gracias.